Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este canal de YouTube en el que hablamos del juego, hablamos de la pelota y contamos historias. Hoy, en el fútbol de lunes, quiero hablar de dos personas muy reconocidas, pero que han sido noticia por sus actitudes en, en los últimos días. Recuerde que nos puede escuchar en Alerta del Parche del Fútbol 104.4 del FM de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y nos puede ver en ESPN F360 cuando nos programen. Esta semana estamos el día jueves. Generalmente estamos ahí en el canal haciendo la producción, haciendo cosas detrás de, y les recuerdo que a las 3 está don Julián en Balón Dividido. Un saludo para Juli Capera. A las 5 arranca el show que conduce don Antonio Casale y ESPN F360 a las 5, la franja de los programas de 3 a 7 de la noche, y luego después del Sport Center aparece F90 o en su defecto 9:30 si hay partido de la Taza Libertadores de América. Muy bien. Eh, el fútbol de hoy va de Ancelotti a Mourinho. Los dos han sido noticia por situaciones diferentes o por discursos diferentes ante dos situaciones en las que se han visto involucrados. Para mí, Carlo Ancelotti es el mejor entrenador de este siglo, eh, porque ha sabido encontrar lo mejor de muchos jugadores en distintos lugares y en lugares muy diferentes. Pasó de dirigir me refiero bueno, pasó por la Regina, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Múnich. eh, Estuvo de vuelta, estuvo algún momento en el Everton, volvió al Real Madrid. Creo que no se me escapa ninguno, pero comenzó su carrera como entrenador como asistente en el Mundial de 1994 de Arrigo Sacchi. Y es un entrenador que ha venido creciendo y evolucionando, no solo de la mano de los resultados, sino también de la mano de su estrategia. Ha sido un entrenador que ha sido tildado, son esas cosas que se repiten y que terminan convirtiéndose en verdad, que es un gran, que me parece a mí respetuoso, ¿no? Que es un gran motivador, que le da la palmada a los futbolistas en la espalda, y que, bueno, evidentemente a mí me parece un poco despectivo para cualquier persona, porque cualquier jefe debe tener la capacidad necesaria para transmitir sus ideas, no solo a través del consentimiento, sino a través del conocimiento. Y los jugadores de fútbol son tan, pero tan inteligentes que detectan quién sabe y quién no de manera casi que inmediata. Por eso, que un entrenador tenga éxito en lugares tan distintos, en plantillas tan diferentes, con distintas obligaciones, pero sobre todo con el paso del tiempo y que eso se mantenga, pues hace pensar que el tipo es muy bueno. No solo porque les dice a los jugadores qué negros, qué bonitos tienen los ojos, o qué grandes zapatillas o guayos tienen. Entonces, es evidente que él tiene algo para poder lograr ser campeón en distintos lugares, con distintas obligaciones y con distintas plantillas. Porque algo es dirigir a aquel Milan que gana la Champions en 2003, la gana en 2007, pierde la final de 2005, recuperarse de esa final para ir a la final otra vez ante el Liverpool y ganarla en Atenas en 2007, luego darle la vuelta a la torta, irse a Inglaterra, ganar la Premier, también ganar la Copa con el Chelsea. No se va después de la eliminación de Champions, que cuenta en su libro, en uno de sus libros. Luego aparece el tema del PSG, es el primer entrenador del proyecto faraónico de Al-Khelaifi y de los cataríes. Viene el Real Madrid, gana la Champions en ese recordado partido en Lisboa, la décima, una copa que había esperado el Madrid 12 años desde el 2002, el título ante el Bayer Leverkusen, había ganado Valencia ante el Valencia del 2000 en París, 2002 en Hampden Park en Glasgow ante el Bayer Leverkusen, y 12 años después en Lisboa gana esa Champions de la mano de Ancelotti. Algo tenía Carleto. Luego sale del Madrid en la temporada en la que salen semifinales de Champions, también pierde la liga. Ese año gana, cuando llega James, gana la Super Copa de Europa en Gales ante el Sevilla y gana un título más, pero no le da para continuar y se va a continuar su carrera. Aparece el Bayern, luego aparece el Everton, bueno, también está un medias ahí el Nápoles, y luego regresó al Real Madrid para ganar otra vez la Champions dos veces en dos situaciones muy distintas. Esa del 2023 de la remontada de la mano de los goles de Benzema, de la aparición de Rodrigo, de los goles también claves, también
de Vinicius, pero también un grupo que entendió que se habían ido Cristiano Ronaldo, Gareth Bale antes, y entendió y salió adelante sin esos, sobre todo sin los goles de Cristiano Ronaldo. Y se hizo un grupo muy fuerte y entonces aparece después Nacho como un gran baluarte para el equipo del 2023 y del que gana la Copa ante el Dortmund, no, eso no es 2023, gana la de Liverpool, que es el día que aparece Courtois de esa manera insuperable, que esa es la de las remontadas, y luego aparece la de la final del Dortmund, que es en la que hace ese ejercicio fantástico de resistencia en la serie ante el Manchester City, cuando aguanta incluso la prórroga y en la que Lunin y Rudiger son protagonistas en los penales. Con jugadores muy distintos, de distintas calidades, de distintas capacidades, Ancelotti logró grandes objetivos en esos equipos. Al Everton lo dirigió, allá estuvo con James y tal, y el Everton ganó, por ejemplo, ganó el Manchester después de no sé tanto tiempo, al United, eh, plantó cara, estuvo en algún momento en posición de clasificar a puestos europeos, pero lo que hace Ancelotti es ir dentro de lo que dice en ese libro, en esa biografía, eh, es que él, donde llega, intenta acoplarse a ese tipo de cosas. Y uno de los ejemplos es el idioma. Él dice, si yo voy a España y el español es ese lugar, pues yo tengo que adaptarme a eso. Cuenta en el libro, por ejemplo, que cuando él va a Chelsea, el equipo le pone un trabajo intenso de un par de semanas junto con uno de sus asistentes para aprender inglés, porque él entendía que para, comillas, ganarse a los futbolistas, él tenía que dirigirse a ellos en ese idioma, que era el idioma local. O sea, ya le demostraba a los jugadores que había hecho algo antes de llegar ahí. Y creo que eso está haciendo Ancelotti en Brasil, ese gesto de ir al carnaval e integrarse a la cultura brasileña y no mirar al fútbol desde un púlpito, desde un lugar de privilegio por ser el entrenador de la selección que más veces ha ganado un mundial, lo pone en el momento terrenal. Más allá que en el carnaval hayan pedido que llamara a Neymar y todo eso, la aparición de Nilsson y Ronaldo en la carroza ha sido fantástica, pero es lo que es Ancelotti y la brillantez que tiene para acoplarse a todo este tipo de situaciones. O sea, o sea, no pasaba nada si no iba al carnaval, pero él entendió que eso hace parte de la esencia de la cultura del brasileño, como aprender inglés hace parte de la cultura del británico, como esa historia que cuenta la Bessie de que estaban en un restaurante celebrando un triunfo y que él lo llamó a las 2 de la mañana y que llegó en medio de recién levantado y llegó al restaurante a cenar y a tomar vino con ellos y al otro día a las 10 de la mañana estaba en la práctica. Se hace parte de ese tipo de cosas que van más allá de la táctica, de la estrategia, del 4-3-3, del GPS, de todo ese tipo de cosas que evidentemente son importantes y que hacen parte del trabajo del entrenador, pero Ancelotti está por encima de eso y entiende particularmente eso. Y eh, José Mourinho, que daba una rueda de prensa, la mayoría de ella en español, ante las preguntas de los periodistas españoles previo al juego ante el Real Madrid. Y una vez más Mourinho, palabras más, palabras menos y con un mensaje velado, se ha dejado querer del Real Madrid. Si usted me pregunta a mí que si el regreso podría ser, no lo sé, pero en medio de una situación como esta, si no es Klopp, Mourinho podría ser el tipo para la próxima temporada para poder sacar o para poder poner al Real Madrid en otro estatus y no verse en ocasiones un equipo tan débil como se ha visto en el último tiempo, sobre todo en competiciones europeas, en la Champions. Y puede ser el encargado de limpiar ese camerino para poder darle de nuevo impulso al Real Madrid o que los jugadores los pueda convencer de otra idea, de hacer las cosas de otra manera. En el Real Madrid, por unas decisiones del presidente que le ha dado más peso a algunos jugadores en el camerino que al mismísimo entrenador, pues termina de alguna manera saliendo Ancelotti a pesar de ganar 2 Champions en su regreso y se ha ido Xavi Alonso, un entrenador que de alguna manera era estricto, ordenado, el solo ejemplo de que algunos jugadores no estaban de acuerdo con que los videos duraran más de 3 minutos en su celular, que era lo que quería que hicieran después en el campo y que no les gustaba que se repitieran los ejercicios, cuenta la prensa española, es una evidencia de que el peso de los jugadores en las decisiones del club ha pasado por encima del entrenador y eso perjudicó a Xavi Alonso. Entonces no sé si Mourinho está en este momento de su carrera o para dirigir la selección de Portugal, que es donde suena fuertemente, también, que me parecería fantástico. Ya alguna vez cuando estaba en el Real Madrid, la Federación Portuguesa lo intentó, pero se lo prohibió el Real Madrid porque era mantener los dos trabajos al tiempo y no lo vieron bien en la Casa Blanca. Pero hoy Mourinho, por su discurso,
demuestra que quiere volver a esos grandes escenarios de los que no se ha separado, porque ha estado dirigiendo equipos que juegan competencias europeas, ha llegado a la final de la UEFA con la Roma de manera inesperada, ha ganado esa Conference League ante la Roma venciendo al Feyenoord, se ha estado moviendo en algunos lugares de menos peligrí o de menos goodwill, digamos de segunda línea, Turquía, Italia, donde ha sido campeón con el Inter, digamos, ganar esa Champions después de más de 30 años es todo un logro para José Mourinho ganar el triplete, se ha ganado la Copa, la Liga, la Serie A y la Champions, en ese equipo de Milito, de To, de Kibu, de Samuel, de Lucio, el arquero era Julio César, Cambiaso, Sneijder, que increíblemente ni siquiera fue candidatizado al Balón de Oro, pero ese equipo más el que formó en 2004, Jorge Costa, Costiña, Deco, Derley, que era un delantero brasileño, ese Porto que terminó, Paulo, uno de los laterales, Paulo Costa creo que se llamaba, Jorge Costa que falleció, que era Víctor Bahía, que no sé si dije Costiña, ese volante 6 que creo que es el que hace el gol, es el histórico ante el Manchester United para que la corrida esa famosa de Mourinho, eh, ahí en Old Trafford que termina de rodillas ante el equipo de Sir Alex Ferguson, que termina dándole la clasificación en esa llave ante el Manchester United. O sea, no sé si ese Mourinho pueda reconstruir ese tipo de circunstancias en ese tipo de, porque hay que ganar con el Porto la UEFA en el 2003, aquel partido ante Celtic en Sevilla, si mal no estoy. Luego el 2004 ganar en Alemania la Champions contra el Porto, se va, es el Porto que le gana después la Intercontinental al Once Caldas, luego seguir su carrera, avanzar, llegar al Inter y 6 años después volver a ganar la Champions, llegar, dejar de alguna manera tirado al Inter porque pagan la cláusula y se va al Real Madrid y es cuando choca ante el Barcelona de Guardiola, le gana la Copa y la Liga, hay que ganarle la Liga al Barcelona de Guardiola, eso también lo hizo en su momento el Real Madrid de Mourinho y hay que ganar esa liga, el mejor equipo para muchos de la historia. Yo pondría por encima al Brasil del 70 y algún par más, pero tal vez el mejor equipo de este siglo sí puede ser ese Barcelona por calidad de jugadores. El primero, o sea, el que gana la Champions, el que gana el sextete, el primero, bueno, el sextete, incluido la Intercontinental o el Mundial de Clubes, ya no estaba Beto, estaba Zlatan Ibrahimovic, pero esa base de Puyol, Keita, Valdés, Piqué, que aparece después, Rafa Márquez, que estaba en ese equipo también, Dani Alves, Busquets, Xavi, Iniesta y arriba de todo Messi y Enrique, era un equipo bravísimo. Ese primer equipo para mí sí es, aunque después se perfecciona para el 2011, para mí particularmente ese equipo que logra el sextete con esas variaciones, por ejemplo, de Pedro que entra, que se va de todo, llega Ibrahimovic en ese negocio frustrado, pues creo que ese gran Barcelona, y a ese Barcelona es el que aparece José Mourinho para darle batalla y pues logra ganarle después una liga y una copa. Pero es una evidencia que eh, el, eh, el momento de Mourinho parece ser un renacer dentro de esa carrera de gran entrenador que parece tener al frente un segundo aire que sería ir o al Real Madrid o ir a la selección de Portugal. Pero es increíble cómo sigue moviéndose José Mourinho y cómo sigue apareciendo como una de las grandes alternativas. Algo debe tener entonces José Mourinho más allá de su discurso de alguna manera particular. No se olvide comentar, no se olvide compartir de esta historia de lunes en la que quise hablar a manera de homenaje de José Mourinho y Carleto Ancelotti. Para mí, dos de los mejores entrenadores de este siglo, con formas distintas de trabajar, pero entrenadores que entienden, como la mayoría de los entrenadores, que primero está el futbolista y que si tocas al futbolista en el lugar correcto, como dijo alguna vez Sebastián Domínguez en ESPN F90 en Argentina, tiene que convertirse en un kamikaze. O sea, si el entrenador hace bien la tarea, el futbolista se convierte en un kamikaze, o sea, de sus ideas y entra al campo a cumplir eso y, comillas, a matarse por el entrenador. Hasta la próxima. Digan qué quieren ver, qué quieren escuchar. Un abrazo.